En la misma época, el señor Talleyrand recibió la autorización para regresar a Francia. Ya se ha indicado cómo desempeñó un papel importante al principio de la Revolución. La victoria de los extremismos le había inspirado su destierro voluntario en Inglaterra y después en América. De hecho, la convención lo había condenado a muerte en diciembre de 1792. Tornó en el otoño de 1796. Al año siguiente, el directorio, léase Barras, lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Barras hizo muy poco, pero brindó una oportunidad a quien sería señor de todos los demás, y que entonces no era más que un joven y mísero oficial que deambulaba por las calles, odiando a los parisienses ricos que vivían en medio del lujo y de la abundancia. La jornada del 13 vendimiario. En París rugía el motín. Los asignados, el papel moneda introducido por la revolución se había desvalorizado cada vez más, hasta quedar depreciado por completo. El precio de las mercancías había subido al mismo ritmo con el consiguiente aumento de la miseria y de las turbulencias, que estaban degenerando a menudo en motines. Los realistas se habían alzado, dispuestos a derribar a la República. Barras mandó llamar en el acto a Napoleón Bonaparte y le confió el mando de las tropas. En la noche del 4 al 5 de octubre de 1795, Bonaparte dio al gascón Joaquín Murat, capitán de húsares al que innumerables cargas de caballería convertirían en mariscal de Francia y rey de Nápoles, para acabar al fin, ante un pelotón de ejecución, la orden de salir inmediatamente con sus hombres hacia un arsenal situado en las afueras de París, donde había unas piezas de artillería que debía tomar a toda costa. El pintoresco Murat, en cuyo sable había hecho grabar la divisa "El honor y las damas", se apoderó de los cañones y los puso en batería no lejos de las Tullerías. El resultado no se hizo esperar. El 13 vendimiario, a las 6 de la tarde, la rebelión era reprimida y la orden y calma reinaban en las calles de París. 5 meses después, el 2 de marzo de 1796, el general Bonaparte tomaba el mando de las tropas de Italia y una semana más tarde se casaba con Josefina de Beauharnais. Josefina supo elegir entre los numerosos aventureros que frecuentaban su salón, sin presentir luego hasta dónde la elevaría su nuevo esposo. Ella lo engañó sin el menor remordimiento apenas marchó a la guerra, pero supo hacerse perdonar. Verdad es que después se vería repudiada, pero hubo un triunfo que nadie pudo quitarle, el de ser el gran amor de Napoleón Bonaparte y el de haber obtenido cuanto deseara, tanto para su propio porvenir como para el de Eugenio y Hortensia, hijos de su primer matrimonio. Al casarse con Josefina, 6 años mayor que él, el joven general sin dinero alcanzó de la noche a la mañana un lugar envidiable en aquella sociedad mixtificada del directorio. Anexión de los Países Bajos. Las Provincias Unidas parecían maduras para la anexión. Al estallar la Revolución Francesa, los patriotas esperaban apoyo de los revolucionarios. La emigración forzosa de Guillermo V a Inglaterra aumentó sus esperanzas. Tras lo que podía calificarse de revolución de terciopelo, sin una víctima y ni siquiera un disparo, los franceses invadieron apaciblemente el territorio, aclamados por los llamados patriotas. Luego los franceses le presentaron la cuenta. La nueva república debía pagar su independencia al ejército francés. Los Países Bajos austríacos, el Principado eclesiástico de Lieja, el Principado de Stavelot-Malmedy, el Ducado de Bouillon y otros señoríos belgas fueron anexionados a Francia por decreto del 1 de octubre de 1795. Sin embargo, el directorio encontró allí mayores dificultades que en Holanda para poder desenvolverse en sus actividades debido al carácter de su población. La Constitución francesa no admitía votos religiosos ni vínculos contrarios a los derechos naturales del hombre, y en consecuencia se suprimieron las órdenes religiosas. Los bienes muebles e inmuebles de las comunidades eclesiásticas se confiscaron y vendieron en beneficio del Estado. Entretanto, en bosques y campiñas se perfilaba una resistencia nacional. Como otras potencias, Prusia hubo de firmar también en 1795 la famosa Paz de Basilea, abandonando la coalición antifrancesa creada por Guillermo Pitt y cediendo las posesiones prusianas al oeste del Rin. Por su parte, España depuso las armas en julio de 1795 y cedió a Francia sus posesiones en la isla de Santo Domingo, en las Antillas. De la coalición quedaba Gran Bretaña, Austria y Nápoles. La campaña de Italia. El ejército francés de Italia se hallaba en las peores condiciones, pero su general iba a transformarlo por completo. Napoleón Bonaparte posee evidentes conocimientos militares y un sentido táctico genial. Era artillero y sabía emplear la artillería mejor que nadie, pero también sentía el mayor desprecio por el derecho de gentes y en especial por la neutralidad.
con una rapidez fenomenal en la acción conseguía entusiasmar a las tropas. En su primera proclama al ejército, Napoleón ponía de relieve este pésimo estado de cosas. Soldados, os halláis mal alimentados y peor vestidos. El gobierno os debe mucho y nada puede hacer por vosotros. Yo os conduciré a las llanuras más fértiles del mundo y en ellas encontraréis honor, gloria y riquezas. Poco después, en abril de 1796, les recordaba en otra de sus vibrantes alocuciones en qué condiciones llevaban a cabo la campaña de Italia. Soldados, habéis alcanzado en 15 días 6 victorias, tomando 21 banderas, 55 piezas de artillería, muchas plazas fuertes y conquistado la parte más rica del Piamonte. Habéis hecho 15.000 prisioneros, dado muerte o herido a más de 10.000 hombres, desprovisto de todo vuestro valor, ha suplido por todo. Habéis ganado batallas sin artillería, pasado ríos sin puentes, ejecutado marcha forzada sin zapatos, vivaqueado sin aguardiente y muchas veces sin pan. La campaña, iniciada en marzo de 1796, acabó en otoño de 1797 con una prolongada serie de victorias. Cuando llegaba a París la noticia de uno de sus triunfos, ya estaba otra en camino. En 4 semanas, gracias a las 4 batallas de Montenotte, Milésimo, Dego y Mondovi, ocupó el Piamonte entero. En el término de otro mes se apoderó de Lombardía y de su capital, Milán, entablando la célebre batalla de Lodi. Entró luego en Florencia y en Verona y ganó en agosto de 1796 la acción de Castiglione. En noviembre venció a los austríacos en Arcole, atacando personalmente en primera fila. Cayó la ciudad de Mantua en su poder, logró una victoria en Rivoli y obligó a los estados pontificios a capitular en la paz de Tolentino. Después de penetrar en los territorios hereditarios austriacos, firmó un armisticio con el emperador en abril de 1797. Poco después ocupaba la República de Venecia, cuya neutralidad significaba un detalle sin importancia para él. Bonaparte comunicó al dogo que la antigua y gloriosa república había dejado de existir. Los territorios venecianos le serían muy útiles, como se comprobaría luego. En 1797, la paz de Campo Formio cedía a Francia los territorios austriacos de Bélgica y Milán. En compensación, Austria recibía Dalmacia y las posesiones venecianas hasta el Adigio al oeste. El primer resultado de las victorias alcanzadas por los soldados de la República fue el aniquilamiento de otra república en provecho de un imperio, decía con amargura un contemporáneo refiriéndose a Venecia. La marcha triunfal del ejército francés inquietaba a Inglaterra. El habeas corpus, piedra angular del derecho inglés, fue suspendido provisoriamente. Una corte revolucionaria en la República Cisalpina. En aquellos momentos Bonaparte decía a uno de sus amigos: «Le he tomado gusto al poder y ya no puedo dejarlo». En efecto, creó en Italia otro estado vasallo de Francia, la República Cisalpina, integrada por antiguos territorios austríacos y venecianos e italianos, al norte y al sur del Po. El conquistador hizo allí sus primeras experiencias en el arte de gobernar. En poco tiempo introdujo en estas posesiones italianas el orden jurídico y social que la Revolución estableciera en Francia. En teoría, la República Cisalpina se gobernaba por una asamblea elegida por el pueblo, pero de hecho eran Bonaparte y sus soldados quienes lo decidían todo. La menor señal de oposición de los italianos provocaba una intervención inmediata y brutal de los ocupantes. El sistema de gobierno que empleó allí Bonaparte servía para sacar cuantiosas sumas de dinero a la población. Por lo demás, la preocupación principal de Napoleón no eran los problemas italianos, sino triunfar en la gran contienda contra Inglaterra y dictarle una paz definitiva. No le bastaba con ser un gran capitán, quería ser también un gran estadista. Entretanto, Bonaparte mantenía su corte en un castillo cercano a Milán, donde experimentó por vez primera el auténtico sentimiento de su triunfo. Allí Josefina resplandeció en toda su belleza y seducción, con recepciones similares a las celebradas por una reina. En Montbel desfilaban los jóvenes generales republicanos cuyos nombres pronto pronunciaría el mundo entero con admiración mezclada de angustia. Joaquín Murat, jinete deslumbrante, que pudo saciar al fin su pasión por los bellos uniformes. El rudo Angeron, siempre jurando. Berthier, flaco y desgarbado, que sería jefe del Estado Mayor y brazo derecho del futuro emperador. Ese ceniciento de quien hecho un águila. El mundano Marmont comía también en la mesa de Bonaparte, junto con Soult, el taciturno, y el turbulento Junot. Todos estos hombres y muchos más integrarían muy pronto los cuadros superiores de la más célebre de todos los ejércitos. La expedición a Egipto. En enero de 1798, un espía británico preso en la capital había logrado enviar un mensaje a su gobierno comunicándole que circulaban rumores de que Bonaparte se proponía emprender una expedición a tierras egipcias.
El gobierno de Su Majestad Británica no concedió importancia alguna a tales rumores fantásticos. De hecho, un cierto realismo justificaba la empresa. Aun siendo todo suposiciones, el propio Napoleón afirmó luego que la conquista de Egipto acarrearía consigo la de la India, de modo que el objetivo de la expedición era herir a Inglaterra a través de Egipto, ya que en aquella época Gran Bretaña era el país del que más se ocupaba el gobierno francés. Habiendo capitulado a Austria, tratábase de humillar a aquellos insulares obstinados. Bonaparte se embarcó el 19 de mayo de 1798 en Toulon. 2 días después, una escuadra inglesa abandonaba el sur de España para agregarse a otra que surcaba ya el Mediterráneo. Ambas escuadras tenían la orden de aniquilar a toda costa la flota francesa procedente de Toulon. El almirante que mandaba las fuerzas era un tal Horacio Nelson, uno de esos hombres que siempre hacen lo imposible para ejecutar las órdenes recibidas. Nelson estaba convencido de que Bonaparte se dirigía a Nápoles, a Portugal o a Irlanda. El 22 de junio los ingleses avistaron velas francesas en el lejano horizonte, pero desaparecieron en el acto. Simplemente se habían cruzado los rumbos de ambas flotas. «El demonio protege a los suyos», exclamó Nelson. El 29 de junio desembarcó en Alejandría y comprobó que allí no había ningún francés. Nelson volvió al mar para proseguir la persecución completamente desorientado. 2 días más tarde, la flota francesa anclaba ante Alejandría y Bonaparte pisaba suelo egipcio para iniciar su grandiosa epopeya oriental. «Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». Pasada revista a sus tropas, Napoleón tomó la ofensiva, aniquiló al ejército de los mamelucos junto a las legendarias pirámides faraónicas, se apoderó del Cairo y empezó a gobernar, como en Milán, aquel país fascinador. El Oriente estimulaba su imaginación y le inspiraba anhelos de grandiosos éxitos. Desde el comienzo de las operaciones desafió enormes dificultades: el calor, la sed, los arenales, la peste que diezmaba a los soldados y desesperaba a los generales, las rápidas fragatas inglesas que bloqueaban el Mediterráneo. Nada pudo apagar su entusiasmo y hacerle abandonar la empresa que le imponía su curiosidad apasionada. Napoleón quería descifrar todos los enigmas de aquel mundo hechicero. Además de soldados y generales, dirigía un ejército de sabios, quienes al sentar las bases de la egiptología ofrecerían a la humanidad el único resultado útil de la expedición. En efecto, las cosas iban por muy mal camino, y con tanto peligro que Napoleón exclamó: «No tenemos flota». Pues bien, es preciso morir aquí o hacerse grandes como los clásicos antiguos. Este acontecimiento nos obliga a realizar grandes cosas, y las realizaremos. Más tarde pudo cumplir su palabra. Nelson en Abukir y Napoleón en Siria. El almirante británico descubrió al fin su presa, la flota francesa anclada en Abukir. Nelson se ensañaba contra esos franceses sin fe ni ley. Su odio hacia Francia en general y a Napoleón en particular era tan intenso como su amor a su patria y a su pueblo. Nelson consideraba que su misión terrenal consistía en librar a Inglaterra y al mundo de aquel odiado Bonaparte, adversario que no lo impresionaba en absoluto, pues se consideraba equivalente al gran aventurero francés en voluntad, resistencia y capacidad militar. El almirante estaba persuadido de la victoria decisiva. «Si permanecemos fieles a nosotros mismos», decía, «no debemos preocuparnos por ese Bonaparte». Algunos han acertado al afirmar que los éxitos de Nelson solo se explican por la convicción moral que poseía, convencido de que servía una causa justa. Horacio Nelson luchaba hasta su último suspiro. Su consigna era que las acciones más audaces son las mejores. Esta misma consigna siguió el 1 de agosto de 1798, cuando por fin avistó la flota francesa. Aquel día demostraría al mundo lo que valía el almirante Nelson, sus tripulaciones y navíos. Antes de 24 horas tendré un título de nobleza o un sepulcro en Westminster. Las escuadras de Nelson avanzaron a toda vela contra la flota francesa, indefensa y anclada en un abrigo de la costa. Hubo una exhibición de destreza marinera. 5 navíos ingleses lograron penetrar en un paso estrecho y de poco fondo que separaba a la escuadra francesa del litoral, hábil maniobra que colocaba al adversario entre dos fuegos. Las consecuencias fueron espantosas. Los buques franceses hundiéronse uno tras otro y la flota de Bonaparte quedó aniquilada casi por completo. El 1 de agosto, 40.000 soldados enemigos, lo mejor del ejército francés, quedaron separados de su patria. A la tarde siguiente, varios oficiales franceses supervivientes comían en el camarote de su vencedor. No había ocurrido nada parecido desde el día en que el duque de Marlborough invitaba a su mesa a un mariscal y a 2 generales franceses, después de la acción de Blenheim.